Cuando regresé de la guerra, mi familia exclamó, ¿sobreviviste? Puse mi gorra militar en la barra, confundido. Sí, tenía meses programado para volver. Mi mamá retrocedió y se agarró del marco de la puerta. Mi papá sostenía la mano de mi hermana mientras ella se ponía blanca como el papel. Los miré fijamente a cada uno, y fue cuando lo vi. Decepción, clara como el agua. Siempre me habían visto como la oveja negra de la familia, pero yo esperaba que la misión cambiara eso. Estaba a punto de sorprenderlos con mi ascenso y un bono de $6, 000 de pesos cuando mi papá me interrumpió. Hijo, tal vez deberías extender tu misión. De repente todas las cabezas se giraron hacia mí esperando mi respuesta. No puedo. Estuve expuesto a los pozos de quema y me dio un tipo de cáncer raro. Solo me quedan 8 meses de vida. Tan pronto como la mentira salió de mis labios, observé su reacción como un halcón. Por una fracción de segundo, alcancé a ver una sonrisita en la cara de cada uno de ellos. «Qué triste», soltó mi hermana, cubriéndose la cara con las manos. «Más vale que te den buenos beneficios por fallecimiento, al menos», dijo mi mamá, sobándome el brazo. «Creo que le dan como $8, 000 de pesos a las familias». Esa noche, fingí dormir en el sofá. Desde la cocina, mi mamá, mi papá, Cecilia y su novio, Pedro, estaban hablando. «Su seguro paga $8. 000 cuando se vaya», dijo mi mamá. «Pedro, por fin podrás empezar tu negocio», añadió Cecilia. «La boda de Cecilia estará totalmente pagada», respondió Pedro. Sonreí en silencio. Verán, había escuchado docenas de historias de terror en el ejército y sabía que la mejor venganza era darles cuerda y dejar que se destruyeran solos. Durante los siguientes días, jugué mi papel a la perfección. Me tropezaba con las paredes, tosía sangre en pañuelos. Cuando Pedro mencionó que quería una camioneta nueva, me aseguré de jadear. Ojalá pudiera ayudar, y fue cuando a mi papá le brillaron los ojos. «De hecho, mijo, ¿podrías firmarnos algo?» Solo papeleo de la familia. Fingí que mis manos estaban demasiado débiles para leerlo bien, pero era un préstamo de $2. 000 de pesos contra mi póliza de seguro de vida. Lo que sea para ayudar a la familia, papá. Lo que no sabían era que acababan de cometer un delito federal. El verdadero juego comenzó cuando Pedro renunció a su chamba. Entró cargando una caja de cartón de su oficina. «¿Para qué trabajar si seremos ricos en 5 meses?» anunció, sin saber que yo estaba en casa. Escuché cómo repetía la llamada telefónica con su jefe, viejo huevón de mierda. Ni siquiera se molestó en revisar mi currículum y falsifiqué la mitad de mi título y certificados. «Pedro», lo regañó Cecilia falsamente, riéndose como loca. Unas noches después, en la cena, decidí meter el dedo en la llaga. «Saben», dije casualmente, jugando con la comida en mi plato. «El doctor dijo algo extraño hoy. Mi conteo de glóbulos blancos está mejorando. Dijo que el cáncer podría no ser tan agresivo como...». El tenedor de Cecilia cayó ruidosamente en su plato. «¿Qué?», se aclaró la garganta, forzando una sonrisa. «Digo, los doctores se equivocan. No hay que hacerse ilusiones». «Sí», añadió Pedro rápidamente. «Las falsas esperanzas son crueles. Deberíamos prepararnos para lo peor». Asentí lentamente, pero en el fondo, pensaba en cómo ya me había gastado mi bono de $6, 000. El Mercedes AMG en una bodega, el penthouse en una buena colonia ya amueblado. Cada día que pensaban que estaba en tratamiento, yo estaba viviendo mi vida real. Casi me hacía sentir culpable. Hasta que llegó el momento de planear el funeral. Mi mamá sacó una carpeta. Literal. «Ya escogimos tu ataúd», dijo, mostrándome la opción más barata. «Y Cecilia va a dar el discurso fúnebre. Le dijimos a la funeraria que el pago completo saldrá del seguro de vida», explicó mi papá. Él también había retirado toda su afore con una penalización del 40%, perdiendo el $1.6, 000 de pesos que había ahorrado por 30 años. «¡Qué listos!», jadeé. Cecilia había dejado la universidad en su último semestre, perdiendo su título y $500 pesos de colegiatura. Mi mamá había roto el contrato de arrendamiento del departamento, debiendo $250 pesos en multas, y le dijo al casero que la demandara porque «pronto seré rica». Esa noche los escuché en una llamada en altavoz con una voz que no reconocí. «Necesitamos otros $2, 000, decía mi papá. «El seguro paga en 2 meses máximo. ¿Entiende lo que pasa si no paga?» El acento era grueso y había música de casino de fondo. «Tendremos su dinero», prometió Pedro. «Sus órganos están fallando». Mi vida se había reducido a una garantía. A la mañana siguiente, mi mamá me dio un café con manos temblorosas. Sabía amargo, raro. Fingí beberlo mientras ella miraba, y luego lo tiré. El residuo en el fondo se veía granulado. Estaban tratando de acelerar las cosas. A la mañana siguiente, programé una reunión familiar para el domingo, diciendo que los doctores querían discutir opciones de cuidados paliativos. Prácticamente celebraron. No tenían idea de que el funeral que habían planeado no era el mío. Era el de ellos. Me quedé en ese sofá por horas, mirando al techo y repitiendo cada palabra de la cocina. La forma en que mamá calculaba el pago del seguro como si estuviera haciendo el súper. Cómo Pedro trazaba sus planes de negocios usando mi muerte como capital inicial. Cecilia riéndose de los fondos para la boda mientras yo supuestamente me pudría de cáncer en el cuarto de al lado. Cuando la luz de la mañana empezó a filtrarse por las cortinas, supe que no podía solo tomar mis cosas y desaparecer. Habían cometido delitos federales reales, y si me iba, solo encontrarían a otra víctima, o seguirían tomando peores decisiones. Pero también sabía que tenía que ser listo, no emocional. Javier siempre decía que la diferencia entre un buen soldado y uno muerto
era saber cuándo pedir refuerzos. Tomé mi teléfono y salí al patio trasero, marcando su número antes de poder arrepentirme. Contestó al segundo timbrazo, con la voz ronca por el sueño, pero alerta al instante cuando dije que necesitaba ayuda. Le conté todo de golpe: el diagnóstico falso de cáncer, el fraude del seguro, el préstamo contra mi póliza, la forma en que celebraban mi muerte inminente. No me interrumpió ni una vez, solo escuchó toda la historia, y cuando terminé, hubo un largo silencio antes de que hablara. Documenta todo, me dijo. Cada conversación, cada mensaje, cada papel que te hagan firmar. Mantén la calma, no dejes que vean que sabes la verdad, y por el amor de Dios, no hagas nada que te haga tan malo como ellos. Su voz tenía esa misma calma de cuando estábamos en la misión, el tono que me mantenía centrado durante los peores tiroteos. Pasé el resto de la mañana en una biblioteca en una colonia lejana, abriendo una cuenta segura en la nube con un correo que no conocían. Subí cada grabación que había hecho hasta ahora. El audio de la cocina donde se repartían mi seguro, el video de Pedro presumiendo sus credenciales falsas, capturas de pantalla de mensajes donde Cecilia hablaba de lugares para la boda. Creé carpetas para cada miembro de la familia y añadí marcas de tiempo y notas de contexto para todo, asegurándome de que un fiscal pudiera seguir la línea de tiempo sin huecos. La bibliotecaria me miró raro cuando le pregunté sobre su política de privacidad en las computadoras públicas, pero solo sonreí y dije que estaba trabajando en un proyecto de investigación. Cuando volví a casa, como a la 1 de la tarde, sentí que había recuperado algo de control, que no era solo una víctima esperando a que acabaran conmigo. Papá estaba esperando en la cocina con más papeles extendidos sobre la mesa, sus lentes para leer en la punta de la nariz como si estuviera haciendo algo legítimo en lugar de conspirar. Me hizo señas con una sonrisa que no le llegaba a los ojos y me explicó que necesitaba que firmara una carta de poder médico, solo trámites estándar para alguien en mi condición. Saqué mi celular como si estuviera revisando mensajes, pero en realidad empecé a grabar video, apuntándolo para que la cámara nos grabara a ambos y a los documentos. Mis manos temblaban un poco cuando tomé la pluma, pero hice que pareciera debilidad por mi falsa enfermedad en lugar de rabia. Papá explicó que el formato les permitiría tomar decisiones médicas y yo no podía comunicarme cerca del final, su voz tan cariñosa y paternal que casi le creo. Vi su cara mientras firmaba. Vi el pequeño destello de satisfacción que trató de ocultar, la forma en que sus hombros se relajaron una vez que mi firma estaba en la página. Me dio una palmada en el brazo y dijo que estaba orgulloso de lo valiente que era. Luego archivó cuidadosamente el documento en una carpeta etiquetada con mi nombre. Esa tarde, oí voces en el garaje y me acerqué a la puerta, pegando la oreja a la madera. Pedro estaba al teléfono con alguien, su voz fuerte y presumida, de esa forma en que se ponen los borrachos cuando creen que son listos. Hablaba de la camioneta nueva que ya había elegido, riéndose de cómo le dijo a su jefe dónde meterse su trabajo porque el hermano de su novia estaba a punto de hacerlos ricos a todos. La peor parte fue lo que vino después, cuando dijo que el pendejo ese ni siquiera sabía que habían planeado esto por meses, que lo habían hablado incluso antes de que yo volviera de la misión. Se me revolvió el estómago al darme cuenta de que esto no era avaricia oportunista, fue premeditado. Habían estado esperando que muriera en el extranjero y, cuando sobreviví, simplemente ajustaron su calendario. Me alejé de la puerta antes de que pudiera oírme y fui a mi cuarto, sentándome en la cama, tratando de procesar lo que acababa de aprender. A la mañana siguiente, decidí ponerlos a prueba, para ver qué tan comprometidos estaban con la fecha de mi muerte. En el desayuno, mencioné casualmente que mi doctor dijo algo raro ayer, que mis últimos análisis de sangre mostraron una mejoría en mi conteo de glóbulos blancos. Vi cómo la taza de café de mi mamá se congeló a medio camino de sus labios. Vi el pánico cruzar su rostro antes de forzarlo a hacer preocupación. Puso la taza con cuidado y dijo: «Los doctores se pueden equivocar. Las falsas esperanzas son lo más cruel que hay y que no debía hacerme ilusiones». Cecilia saltó de inmediato, diciendo que debía prepararme para lo peor en lugar de contar con un milagro que probablemente no sucedería. Sus ganas de mantenerme moribundo eran tan obvias que habría sido gracioso si no fuera aterrador. Más tarde esa tarde, encontré la carpeta de planeación del funeral de mi mamá abierta en la mesa de la cocina, como si la hubiera estado revisando y se hubiera distraído. Hojeé las páginas y sentí mi mandíbula tensarse con cada nuevo detalle. Había escogido el ataúd más barato, de ese tipo que es básicamente aglomerado con una chapa delgada. La funeraria que había elegido anunciaba paquetes económicos. Había una nota escrita a mano con su letra cuidadosa sobre cómo el seguro de vida le pagaría directamente a la funeraria para que ellos no tuvieran que soltar dinero. Incluso había calculado cuánto les quedaría después de los costos del funeral, con columnas ordenadas mostrando la división entre ella, mi papá y Cecilia. Esa noche estaba en el baño lavándome los dientes cuando oí voces en la sala. Alguien en altavoz con un acento que no pude identificar. Abrí la puerta un poquito y oí a mi papá hablar de que necesitaba más tiempo, de cómo el seguro pagaría en 2 meses máximo. La voz al teléfono era gruesa y rasposa, tal vez con un acento extranjero, preguntando cuándo tendrían el resto del pago. Había ruido de casino de fondo, máquinas tragamonedas y murmullo de gente. Y la voz dijo algo sobre si entendía lo que pasaba si no pagaban. Mi papá prometió que tendrían el dinero, su voz temblando de una forma que nunca le había oído. Pedro intervino diciendo que mis órganos estaban fallando, que no faltaba mucho. Y me di cuenta de que mi papá le había pedido prestado a alguien mucho más peligroso que un banco. Un agiotista. A la mañana siguiente, mi mamá hizo algo que nunca había hecho en todo el tiempo que estuve en casa. Me preparó café y me lo llevó al sofá. Se quedó parada mientras yo daba el primer sorbo, observando mi cara con una intensidad que encendió todas mis alarmas. El café sabía raro, amargo de una forma que no tenía nada que ver con cómo estaba preparado. Fingí beberlo mientras ella estaba allí,
hablando del clima y preguntándome cómo había dormido. En el segundo que salió del cuarto, me levanté y tiré toda la taza en el fregadero de la cocina, enjuagándolo con cuidado. En el fondo de la taza había un residuo granulado que definitivamente no era café, algo que solo se había disuelto parcialmente. Le tomé una foto con mi celular, luego usé una bolsa de plástico para recoger algo del residuo antes de lavar la taza. Mis manos temblaban mientras sellaba la bolsa y la escondía en mi cuarto. Tomé mi celular y le escribí a Javier, mis dedos tropezando en la pantalla. Le dije que creía que estaban tratando de acelerar las cosas, que mi mamá había puesto algo en mi café esa mañana. Su respuesta llegó en segundos, puras mayúsculas, diciéndome que saliera de esa casa ahora mismo y llamara a la policía, pero le respondí que necesitaba llegar hasta el final. Necesitaba que se incriminaran completamente para que no hubiera forma de que pudieran librarse de esto cuando todo se viniera abajo. Esa tarde manejé a la biblioteca pública de otro municipio donde nadie me reconocería. Encontré un rincón tranquilo en la sección de consulta legal y empecé a sacar libros de derecho penal. Los estatutos de fraude de seguros eran claros como el agua. Lo que hizo mi papá al sacar ese préstamo contra mi póliza usando acceso falsificado a mi cuenta era un delito federal que implicaba de 5 a 10 años. El intento de envenenamiento caía en lesiones calificadas en nuestro estado, procesable incluso si la víctima no ingería la dosis completa. Lo que realmente me llamó la atención fue la sección de asociación delictuosa. Todos los que sabían del plan y participaron de cualquier forma podían ser acusados como cómplices, lo que significaba que mi mamá, mi papá, Cecilia y Pedro, todos, potencialmente enfrentaban tiempo en la cárcel. Tomé fotos de las páginas relevantes con mi celular e hice notas sobre qué estatutos aplicaban a qué acciones. Para cuando salí de la biblioteca, tenía una idea clara de en qué clase de problemas se habían metido ellos solos. A la mañana siguiente manejé a una ferretería 2 pueblos en la dirección opuesta. Compré 3 pequeños dispositivos de grabación que parecían objetos cotidianos. Una era una pluma que realmente escribía pero tenía un micrófono y una tarjeta de memoria dentro. Otro era un cargador de celular que se conectaba a la pared y grababa todo en un radio de 5 metros. El tercero era un pequeño reloj de escritorio que parecía barato pero capturaba audio y video. El tipo de la caja no hizo preguntas, solo cobró mis compras y me deseó un buen día. De vuelta en la casa, esperé a que todos salieran. Papá había ido a ver a alguien por el dinero. Mamá estaba en casa de su hermana, y Cecilia y Pedro estaban buscando departamento. Aunque no tenían ingresos, puse la pluma en la barra de la cocina donde siempre se reunían a hablar. El cargador de celular fue a un enchufe en la sala, detrás del sofá. El reloj lo puse en el estante del comedor donde tenía una vista clara de la mesa. Probé cada uno con la app de mi celular para asegurarme de que la cobertura se superpusiera y no dejara puntos ciegos en las áreas principales donde conspiraban. Cuando volví de probar los dispositivos, llamé a una organización de cuidados paliativos que encontré en internet. Una mujer con voz amable respondió y le expliqué que me habían diagnosticado cáncer terminal y quería discutir la planificación del final de la vida con mi familia presente. Me conectó con una trabajadora social llamada Margarita, quien hizo algunas preguntas básicas sobre mi diagnóstico y pronóstico. Le dije que el doctor me había dado quizá 2 meses de vida y que mi familia estaba batallando con la realidad de la situación. Dijo que entendía y que estas conversaciones nunca eran fáciles, pero que tener a un profesional neutral presente a menudo ayudaba a las familias a comunicarse mejor. Programamos su visita a la casa el domingo a las 2 de la tarde. Me aseguré de mencionar que quería a toda mi familia allí para que todos pudiéramos escuchar la misma información y tomar decisiones juntos. Ella dijo que eso era ideal y que traería formularios de ingreso y paquetes de información. Después de colgar, sentí la primera sensación real de control que había tenido desde que todo esto comenzó. El domingo iba a ser el día en que todo saldría a la luz, y ahora tendría un testigo creíble allí cuando sucediera. Esa noche, solo en mi cuarto, me senté al borde de mi cama y me miré las manos. Parecían mis manos, pero no reconocía bien lo que habían estado haciendo últimamente. Poniendo trampas, recolectando evidencia, manipulando a mi propia familia. Incluso si se lo merecían. Me pregunté si me estaba volviendo como ellos. Calculador, frío, y dispuesto a herir a la gente para conseguir lo que quería. El pensamiento me revolvió el estómago, pero luego recordé sus caras cuando les dije que me estaba muriendo. Esas sonrisitas que brillaron solo por un segundo antes de cubrirlas con falsa tristeza. Recordé la voz de mi mamá hablando de los beneficios por muerte como si estuviera discutiendo el premio de la lotería. Recordé a mi papá pidiendo dinero prestado a criminales usando mi vida como garantía. La diferencia era clara cuando lo miraba bien. Ellos intentaban beneficiarse de mi muerte. Yo intentaba detener a gente que me quería muerto. Eso no era lo mismo. En absoluto. Esperé a media mañana, cuando la casa estaba ocupada con todos moviéndose, para hacer mi llamada anónima. Usé un celular de prepago que había comprado en una tienda de conveniencia y marqué a la línea de denuncias de fraude de la aseguradora. Un hombre contestó y le dije que tenía información sobre un reclamo potencialmente fraudulento en una póliza de seguro de vida. Le di mi número de póliza y le sugerí que quizá quisiera auditar la cuenta por irregularidades. Mencioné que alguien había sacado un préstamo contra la póliza y que podría haber falsedad de declaraciones en la solicitud sobre la condición médica de la persona asegurada. Empezó a pedirme mi nombre e información de contacto, pero le dije que solo era una parte interesada que pensaba que deberían investigarlo. Luego colgué antes de que pudiera presionarme más. No era mucho, pero los pondría a revisar el papeleo de mi papá. Y una vez que empezaran a cavar, encontrarían todos los documentos falsificados y las declaraciones falsas. Al día siguiente, entré al Ministerio Público y le pregunté al oficial de la entrada si podía hablar con un detective sobre un posible crimen. Ella hizo una llamada, y 10 minutos después, un hombre de unos 40 años salió al vestíbulo.
Se presentó como el detective Morales y me llevó a una pequeña sala de entrevistas con una mesa y 4 sillas. Me senté y le conté todo: el diagnóstico falso de cáncer, la reacción de mi familia, el fraude del seguro, el préstamo de gente peligrosa y el café que mi mamá me dio que sabía raro. Le enseñé las fotos del residuo granulado y le expliqué que había guardado una muestra en un contenedor sellado. Escuchó sin interrumpir, tomando notas en un bloc legal amarillo. Cuando terminé, se reclinó en su silla y me estudió por un largo momento. Luego dijo que podía ayudar, pero que necesitaba entender que esto no iba a ser simple. Necesitaría usar un micrófono oculto y documentar todo en tiempo real. El caso sería más fuerte si los atrapábamos en el acto de planear o intentar algo, en lugar de solo depender de la evidencia pasada. Le dije que estaba listo para hacer lo que fuera necesario. Esa tarde renté una mini bodega al otro lado de la ciudad bajo un nombre falso que había usado para el contrato de mi penthouse. Cargué mi auto con todo lo que importaba: el título de mi Mercedes que estaba en otra bodega, mis medallas militares en su estuche, mis expedientes médicos reales del hospital de la base, que mostraban que estaba sano, sin diagnóstico de cáncer, mis papeles de baja y la documentación de mi ascenso, la carpeta con mis estados de cuenta reales mostrando el bono de $6,000. Conduje todo a la mini bodega y lo guardé bajo llave donde mi familia no pudiera alcanzarlo si las cosas salían mal. En el camino de regreso, memoricé 3 rutas diferentes para alejarme de la casa en caso de que necesitara irme deprisa. Programé el número directo del detective Morales en mi celular bajo un nombre falso. Ubiqué en el mapa dónde estaba la estación de policía más cercana y cuánto tiempo me tomaría llegar allí desde diferentes lugares. No iba a correr ningún riesgo de que intentaran algo antes del domingo. A la mañana siguiente, la llamada con los de cuidados paliativos ocurrió justo a tiempo. Reuní a todos en la sala y puse a Margarita en altavoz. Se presentó y explicó que vendría el domingo para hacer una evaluación completa y discutir opciones de cuidado. Hizo algunas preguntas sobre mi condición actual y mis síntomas. La voz de mi mamá se quebró en el momento exacto cuando describió lo difícil que era verme deteriorarme. Cecilia habló sobre querer atesorar nuestro tiempo restante juntos y asegurarse de que estuviera cómodo. Papá hizo preguntas prácticas sobre el manejo del dolor que lo hicieron sonar como un padre preocupado en lugar de alguien contando los días para un pago. Pedro incluso intervino sobre cómo toda la familia estaba comprometida a apoyarme en este momento difícil. Actuaron su duelo tan perfectamente que habrían engañado a cualquiera que no supiera la verdad. Margarita dijo que estaba impresionada por lo involucrados y solidarios que eran todos, que muchas familias batallaban para enfrentar estas conversaciones. Después de que terminó la llamada, todos parecían aliviados, como si hubieran pasado algún tipo de prueba. Esperé a que todos se dispersaran a diferentes partes de la casa antes de hacer mi movimiento. Había impreso unos formatos de un sitio web de plantillas legales la noche anterior. Documentos de aspecto oficial con el encabezado solicitud de beneficio por muerte acelerado en la parte superior. Eran formatos reales que algunas aseguradoras usaban para permitir que personas con enfermedades terminales accedieran a parte de su beneficio por muerte anticipadamente. Llené la mayoría de los campos, pero dejé la línea de la firma en blanco. Luego puse todo en una carpeta y la dejé en la mesa del comedor, donde alguien definitivamente la encontraría. Coloqué una de mis cámaras ocultas para capturar la mesa desde el ángulo perfecto. Si alguien intentaba falsificar mi firma, lo tendría en video. La carnada estaba lista. Esa tarde mi mamá vino a mí con una expresión preocupada y dijo que quería ayudarme a organizar mis medicinas, ya que tenía tantos frascos y debía ser confuso llevar la cuenta de todo. Observé sus manos con cuidado mientras alineaba todos los frascos de pastillas en la barra de la cocina. Los clasificó por tipo y hora del día, haciendo pequeñas filas ordenadas y explicando su sistema. Cuando se alejó para buscar un bloc de notas, saqué rápidamente mi celular y fotografié todo: las etiquetas de los frascos, las dosis, el conteo de pastillas. Hice zoom en cada frasco para obtener imágenes claras de exactamente cuántas pastillas había dentro. Si alguna desaparecía o era cambiada por algo más, tendría pruebas de lo que se suponía que debía haber. Mamá regresó y terminó de organizar, escribiendo un horario de cuándo debía tomar cada medicamento. Parecía genuinamente complacida consigo misma, como si estuviera haciendo algo útil. Le di las gracias y le dije que realmente facilitaba las cosas. Me apretó el hombro y dijo: eso es lo que hace la familia, se cuidan unos a otros. Las palabras habrían sido conmovedoras si no supiera lo que ya había intentado poner en mi café. 2 días después, estaba en la cocina preparando el desayuno cuando oí a mi papá recoger el correo. Regresó sosteniendo un sobre grueso con el logo de la aseguradora. Observé desde la esquina cómo lo abría y empezaba a leer. Su cara pasó de confundida a pálida, y luego a roja en unos 10 segundos. Llamó a mamá y a Cecilia, y se reunieron alrededor de la mesa del comedor mientras yo me quedaba donde no podían verme. Papá leyó la carta en voz alta y su voz temblaba. La aseguradora estaba marcando la póliza para auditoría. Todo acceso a beneficios estaba congelado pendiente de investigación. Tenían preguntas sobre la solicitud de préstamo y necesitaban verificar la información médica. La explosión fue instantánea y hermosa. Papá empezó a gritar sobre el por timing por y cómo esto iba a arruinarlo todo. Mamá lloraba y decía que ya habían gastado dinero que no tenían. Cecilia se le fue encima a Pedro y lo culpó por presionar a papá para que sacara el préstamo tan rápido. Pedro respondió que había sido idea de ella acelerar las cosas en primer lugar. Siguieron así por 20 minutos, cada uno culpando a alguien más, mientras yo estaba allí, grabando cada palabra con mi celular. Cuando finalmente se calmaron lo suficiente para pensar, papá dijo que llamaría a la aseguradora y arreglaría las cosas. Mamá dijo que debían tener cuidado con lo que decían, porque auditoría significaba que estaban buscando fraude. Esa noche en la cena todos estaban tensos y callados. Papá revisaba su teléfono constantemente como si esperara algo importante.
Estábamos a mitad de la comida cuando sonó su teléfono. Miró el número y todo su cuerpo se puso rígido. Lo puso en altavoz y lo dejó sobre la mesa. Yo estaba en la sala, pero podía oír todo perfectamente. La voz al otro lado tenía un acento grueso y había ruido de casino de fondo. El hombre preguntó dónde estaba su dinero. Papá intentó explicar sobre la auditoría del seguro y que solo era un retraso. La voz lo interrumpió y dijo que quería $1. 000 de pesos para la próxima semana. Papá tartamudeó algo sobre necesitar más tiempo. La voz del hombre se volvió fría y dijo que si no tenía el dinero para el próximo viernes, empezarían a cobrarse de otras maneras. Papá prometió que el dinero del seguro llegaría pronto, solo un pequeño retraso, que todo estaría bien. El hombre colgó sin despedirse. Vi las manos de papá temblar mientras recogía su teléfono. Mamá preguntó quién era y papá solo negó con la cabeza. A la mañana siguiente bajé y encontré a todos en la mesa del desayuno. Me senté y mencioné casualmente que ayer había tenido cita con el médico. Todos me miraron. Dije que mi oncólogo había mencionado algo interesante sobre un nuevo ensayo clínico. El ensayo era para mi tipo de cáncer y podría extender mi tiempo 6 meses o más. Tal vez incluso un año si funcionaba muy bien. Observé sus caras con cuidado. Mamá fue la primera en hablar. Dijo que los ensayos clínicos eran riesgosos y a menudo daban falsas esperanzas. Papá estuvo de acuerdo y dijo que un tratamiento experimental podría hacer que mi tiempo restante fuera miserable en lugar de pacífico. Cecilia intervino diciendo que debería enfocarme en la calidad de vida, no en la cantidad. Pedro añadió que los ensayos eran solo experimentos con conejillos de indias y que la mayoría fracasaban. Todos hablaron al mismo tiempo, tratando de convencerme de no hacerlo. Los dejé seguir por unos minutos antes de decir que lo pensaría. El alivio en sus caras fue obvio. Después de desayunar, tomé el contenedor sellado con el residuo del café y manejé al otro lado de la ciudad a un laboratorio médico. Le expliqué a la técnica que sospechaba que alguien me estaba drogando y necesitaba que analizaran el residuo. Ella pareció preocupada y me preguntó si estaba en peligro inmediato. Le dije que estaba a salvo por ahora, pero que necesitaba pruebas de lo que había en el café. Dijo que podían hacer un análisis toxicológico completo. Mencioné que el detective Morales había enviado un formato de cadena de custodia. Ella lo buscó en su computadora y asintió. El formato aseguraría que los resultados pudieran usarse como evidencia si esto llegaba a juicio. Etiquetó el contenedor y me dio un recibo. Dijo que los resultados tomarían de 3 a 5 días hábiles. Esa tarde sonó mi celular y era Javier. No perdió el tiempo con rodeos. Dijo que necesitaba contratar a un abogado antes de que esto fuera más lejos. Empecé a discutir, pero me interrumpió. Dijo que aunque yo era la víctima aquí, mi propia mentira sobre estar enfermo podría crearme problemas legales. Podría necesitar a alguien que protegiera mis intereses también. Le dije que lo pensaría, pero que contratar a un abogado ahora podría alertar a la familia de que algo andaba mal. Dijo que estaba siendo estúpido y terco. Discutimos por unos minutos más antes de que me hiciera prometer que al menos buscaría algunos nombres. Acepté solo para quitármelo de encima. Esa tarde, mamá me encontró en mi cuarto y dijo que quería ayudarme a llevar un registro de mis medicinas. Dijo que debía ser confuso con tantas pastillas y horarios diferentes. Le dije que eso sería muy útil. Fuimos a la cocina y empezó a revisar todos los frascos. Los organizó por hora del día y escribió un horario detallado. Antes de que tocara nada, saqué mi celular y tomé fotos de cada frasco. Hice zoom en las etiquetas y me aseguré de poder ver claramente el conteo de pastillas. Cuando mamá se alejó para buscar una pluma, tomé más fotos. Después de que terminó de organizar todo, le di las gracias y le dije que realmente facilitaba las cosas. Cuando salió del cuarto, tomé otra serie completa de fotos. Verifiqué cada frasco contra imágenes en internet para asegurarme de que las pastillas dentro coincidieran con lo que decían las etiquetas. Todo parecía normal hasta ahora, pero no iba a correr riesgos. Al día siguiente, el detective Morales llamó mientras yo estaba fuera comprando víveres. Dijo que la investigadora del seguro, Evelyn, había terminado de revisar la solicitud de préstamo de papá. Confirmó que papá había mentido sobre mi condición médica y había falsificado el acceso a mi portal de seguros en línea. La solicitud tenía información falsa sobre mi pronóstico y calendario de tratamiento. Era suficiente para cargos de fraude, pero querían más evidencia de la conspiración más amplia antes de moverse. El detective dijo que estaban armando un caso que involucraría a todos, no solo a papá. Me preguntó si había notado algo más sospechoso. Le conté sobre la llamada del prestamista y lo asustado que se veía papá. Dijo que era buena información y que siguiera documentando todo. Explicó que habían registrado la muestra de café y estaban rastreando si alguien en mi familia había comprado sedantes u otras sustancias. Quería saber si había visto a alguien yendo a farmacias o haciendo compras sospechosas. Me di cuenta de que no había estado prestando suficiente atención a sus movimientos diarios. Había estado tan enfocado en grabar sus conversaciones que me perdí el rastro de evidencia física. Me dijo que empezara a vigilar a dónde iban y qué compraban. 2 días antes del domingo, un auto negro se estacionó frente a nuestra casa. Un hombre en un traje caro salió y caminó hacia la puerta. Papá estaba en la sala y cuando miró por la ventana, su cara se puso completamente blanca. Nos dijo a todos que nos quedáramos adentro y salió al porche. Me movía a una ventana donde podía ver sin ser obvio. El hombre hablaba y papá asentía y sacaba su cartera. Papá le entregó algo de efectivo. Pero basándome en los gestos enojados del hombre, no fue suficiente. La conversación se calentó y el hombre picoteó a papá en el pecho un par de veces. Después de que el hombre se fue, papá se quedó en el porche por un largo tiempo, solo mirando a la nada. Cuando volvió a entrar, parecía que había envejecido 10 años. Sus manos temblaban y tenía sudor en la frente, aunque no hacía calor. Esa tarde, decidí presionar más las cosas.
Estaba en la cocina tomando agua cuando dejé que mis rodillas se doblaran y caí al piso. Me aseguré de jadear como si no pudiera respirar bien. Mantuve mis ojos entrecerrados para poder ver sus reacciones. La familia corrió y me rodeó. A través de mis pestañas observé sus caras. Pedro murmuró algo por lo bajo que sonó como por fin. Cecilia le siseó que se callara. La voz de mamá fue fría y calculadora cuando preguntó si debían llamar por ayuda o solo esperar a ver. Papá dijo que esperáramos un minuto a ver si reaccionaba solo. Se quedaron allí, viéndome luchar por respirar por lo que pareció una eternidad. Finalmente, mamá le dijo a Cecilia que me trajera agua. Dejé que mi respiración volviera lentamente a la normalidad y abrí los ojos completamente. Todos corrieron a ayudarme a levantarme y me preguntaron qué había pasado. Dije que solo me había sentido mareado de repente. Mamá dijo que probablemente era el cáncer progresando y que debía descansar más. Me ayudaron a llegar al sofá y me trajeron agua y almohadas. Todo el tiempo que estuvieron jugando a la familia preocupada, yo estaba pensando en lo que les acababa de oír decir cuando pensaban que estaba inconsciente. A la mañana siguiente, mi celular sonó temprano y vi el número del detective Morales en la pantalla. Salí al patio trasero donde nadie pudiera oírme. Fue directo al grano sobre la muestra de café que le había dado. El laboratorio encontró pastillas para dormir molidas en el residuo, suficientes para causar serios problemas si hubiera estado tomando otros medicamentos o si mi cuerpo estuviera realmente débil por la enfermedad, como ellos pensaban. Dijo que era evidencia sólida de intento de envenenamiento y, combinado con el fraude del seguro, estaban armando un caso fuerte contra toda la familia. Pero necesitaba que la reunión del domingo ocurriera para poder atrapar a todos juntos con testigos presentes que pudieran testificar sobre lo que vieron y oyeron. Le dije que entendía y le pregunté qué debía hacer hasta entonces. Dijo que actuara normal, que siguiera documentando cualquier cosa sospechosa y que me mantuviera a salvo. A mediodía, recibí una llamada de Evelyn de la aseguradora. Había estado hurgando en sus sistemas y encontró los registros de acceso a mi portal de la póliza. La laptop de papá aparecía en los registros con marcas de tiempo que probaban que él había iniciado sesión fingiendo ser yo. Había enviado la solicitud de préstamo él mismo y adjuntado papeles médicos falsificados que hacían que mi condición sonara peor de lo que yo incluso había dicho. Dijo que el fraude era claro como el día y que estaba trabajando con el detective Morales para tener todo listo para la confrontación del domingo. Le di las gracias y colgué, sintiendo esta extraña mezcla de victoria y tristeza de que mi propio padre hubiera hecho esto. Más tarde esa tarde, estaba revisando mi celular cuando pasé por la computadora familiar en el estudio. Cecilia había dejado su sesión abierta, y pude ver sus mensajes de texto allí mismo en la pantalla. Se me cayó el estómago mientras leía una conversación con Pedro de hacía 2 días. Ella preguntaba sobre formas de acortar la espera y si su primo que trabaja como enfermero podría conseguir acceso a algo más fuerte que pastillas para dormir. Pedro había respondido preguntando a qué se refería con más fuerte, y Cecilia escribió que se refería a algo que pareciera natural, como un infarto o un derrame cerebral. Me sentí enfermo leyendo a mi propia hermana conspirando activamente para matarme. Tomé mi celular y saqué capturas de pantalla de todo, luego se las envié directo al detective Morales con manos temblorosas. Respondió en minutos diciendo que este era exactamente el tipo de evidencia que necesitaban y que tuviera mucho cuidado con la familia. Pasé el resto de la tarde trabajando con el detective Morales para preparar una trampa para el sábado. Arreglamos que una compañía de paquetería trajera un sobre de aspecto oficial dirigido a mí, que contenía un cheque falso del pago de beneficio acelerado. El cheque parecía lo suficientemente real como para engañar a alguien que no estuviera mirando de cerca, y requería mi firma para depositarlo. El detective Morales dijo que apostábamos a que alguien intentaría falsificar mi firma y lo tendríamos en cámara cuando lo hicieran. Coloqué mi celular en el librero de la sala con la cámara apuntando a la puerta principal y a la mesa del correo, asegurándome de que el ángulo capturara todo. El viernes por la mañana llamé a la organización de cuidados paliativos y pedí hablar con Margarita. Confirmé que llegaría el domingo a las 2 de la tarde para la consulta. Me preguntó si había algo específico que debiera saber de antemano, y le expliqué que había cierta tensión familiar en torno a mi enfermedad. Dije que quería un profesional neutral presente para ayudar a guiar conversaciones difíciles sobre la planificación del final de la vida. Era lo suficientemente cierto como para que no lo cuestionara, y me dijo que había trabajado con muchas situaciones familiares complicadas antes. Sonaba amable y profesional, y casi me sentí mal por aquello en lo que estaba a punto de entrar. El sábado por la mañana llegó e hice un gran espectáculo de estar cansado y necesitar una siesta en mi cuarto. Abrí la transmisión de la cámara en mi celular y observé la sala desde debajo de mis cobijas. Justo a tiempo, el repartidor tocó y dejó el sobre en el porche. Vi a Pedro abrir la puerta y traer el sobre adentro. Miró la dirección del remitente, y sus ojos se abrieron como platos. Llamó a Cecilia y lo abrieron juntos allí mismo, en la mesa del correo. Vi a Pedro leer el cheque falso y vi su cara iluminarse de codicia. Agarró una pluma y un papel de borrador del cajón y empezó a practicar mi firma una y otra vez. Después de unos 10 intentos, firmó cuidadosamente la línea de endoso en la parte de atrás del cheque. Todo quedó grabado en perfecta alta definición. Guardé el archivo inmediatamente y le envié una copia al detective Morales. Respondió con un pulgar arriba y me dijo que eso era falsificación del libro de texto. Esa tarde, papá me encontró en la cocina y dijo que necesitaba hablar. Me sentó en la mesa con otro formato y me explicó que era una orden de no reanimar. Dijo que le diría a los doctores que no intentaran traerme de vuelta si mi corazón se detenía.
que evitaría que sufriera procedimientos dolorosos que probablemente no funcionarían de todos modos. Su voz era tan gentil y cariñosa que si no supiera la verdad, podría haber creído que realmente le importaba mi comodidad. Firmé el formato, pero no era el que él pensaba. Había preparado mi propia versión que se veía idéntica, pero incluía lenguaje oculto que registraba cualquier cambio o alteración al documento. Vi los hombros de papá relajarse una vez que mi firma estaba en la página y me dio una palmada en la mano como un padre amoroso. Esa tarde estaba en el baño cuando oí a papá al teléfono en el pasillo. Hablaba con alguien sobre finalizar un acuerdo de pago y les pedía que vinieran el domingo en la tarde. Como a las 2:30, se me cayó el estómago al darme cuenta de lo que esto significaba. Papá había agendado una cita con el agiotista exactamente a la misma hora que la consulta de cuidados paliativos. Esta era gente peligrosa que ya lo había amenazado y ahora se presentarían justo cuando la policía planeaba intervenir. Esperé a que papá se fuera a la cama y luego llamé a Javier, presa del pánico. Le dije que estaba pensando en simplemente publicar todo en internet y exponer toda la situación públicamente en lugar de esperar al domingo. Me escuchó enloquecer por unos minutos y luego me calmó de esa forma tranquila que tiene. Señaló que hacerlo público ahora alertaría a la familia y les daría tiempo de destruir evidencia. Dijo que necesitaba confiar en el proceso legal aunque fuera aterrador y aunque sintiera que las cosas estaban saliendo de control. Me recordó que el detective Morales sabía lo que hacía y había manejado situaciones mucho más complicadas que esta. Para cuando colgamos me sentía más firme, pero aún así apenas dormí esa noche. El domingo por la mañana me levanté temprano y manejé a una notaría al otro lado de la ciudad. Llevé documentos que había preparado para un documento de voluntad anticipada adecuado, con un albacea independiente que no era de la familia. El notario fue testigo de mi firma e hizo preguntas para asegurarse de que entendía lo que estaba firmando. Le expliqué que los documentos anteriores que había firmado fueron bajo presión y quería asegurarme de que mis verdaderos deseos estuvieran legalmente claros. Notarizó todo y me dio copias certificadas. Conduje directo a mi mini bodega y guardé los originales en mi caja fuerte. Luego envié copias escaneadas al detective Morales, creando un rastro de papel que me protegería sin importar lo que pasara más tarde ese día. De vuelta en la casa, me encontré solo en la sala, mirando el librero donde mamá guardaba los álbumes de fotos familiares. Bajé el más viejo y lo abrí en la mesita de centro. Fiestas de cumpleaños de cuando tenía 7 años, con un pastel casero y decoraciones de papel. Mañanas de Navidad con todos nosotros en pijamas iguales que mamá insistía que usáramos para las fotos. Un viaje a la playa donde papá me enseñó a construir castillos de arena, y Cecilia me enterró los pies en la arena mientras se reía. Pasé las páginas lentamente y estudié cada foto, buscando señales de en lo que se convertirían. Pero las sonrisas parecían reales, los abrazos parecían genuinos. La mano de papá en mi hombro en mi graduación de la prepa parecía orgullosa, no decepcionada. Me permití sentir la pérdida de eso, el duelo por personas que o nunca existieron o murieron tan gradualmente que no me di cuenta cuando dejaron de ser mi familia. Las fotos mostraban a extraños usando caras familiares. Cerré el álbum y lo volví a poner en el estante, aceptando que lo que sea que habíamos sido, se había ido mucho antes de que yo volviera de la misión. Mi celular vibró en mi bolsillo y vi que llamaba el detective Morales. Respondí y fue directo al grano, sin saludar. Dijo que aunque estaba cooperando y era claramente la víctima de sus crímenes, mi propia mentira sobre estar enfermo podría crearme problemas legales. La aseguradora podría ir tras de mí por fraude. El fiscal podría querer acusarme de presentar un informe falso si se hubiera presentado algún reclamo médico. No podía prometer inmunidad completa, y necesitaba entender que yo también podría enfrentar consecuencias. Le dije que entendía y que estaba dispuesto a aceptarlo, que exponerlos valía la pena cualquier cosa que me pasara legalmente. Dijo está bien y me recordó que todo estaba listo para esa tarde, que debía mantener la calma y dejar que las cosas se desarrollaran. Colgué y miré la hora. Era casi la 1 de la tarde. Sonó el timbre y oí a mamá responder. Un repartidor le pidió que firmara por una carta certificada. Caminé hacia el pasillo y vi la cara de mamá ponerse blanca mientras leía el remitente. Abrió el sobre allí mismo en la entrada y vi su mano empezar a temblar mientras leía. La carta era de la aseguradora, notificando formalmente a la familia que mi póliza estaba bajo investigación criminal por fraude y que todo acceso a beneficios estaba congelado pendiente del resultado. Mamá retrocedió tropezando y papá vino corriendo de la cocina preguntando qué pasaba. Ella le entregó la carta sin hablar. Su cara pasó de confundida a enojada y luego a asustada en unos 5 segundos. Cecilia bajó las escaleras preguntando qué era todo ese ruido y Pedro la seguía. Papá leyó la carta en voz alta con una voz que se rompía constantemente. Investigación criminal. Fraude. Beneficios congelados. Posible enjuiciamiento. Las palabras quedaron flotando en el aire como humo. Entonces empezó la explosión. Papá se le fue encima a mamá y empezó a gritar que esto era su culpa por presionarlo a sacar ese préstamo, que él nunca lo habría hecho si ella no hubiera seguido hablando de cuánto dinero tendríamos. Mamá le gritó de vuelta que Cecilia era la que seguía haciendo planes y gastando dinero que aún no tenían, que ella había fomentado todo esto. Cecilia empezó a llorar y a gritar que Pedro fue el que renunció a su chamba, que él era el que seguía diciendo que yo estaría muerto pronto de todos modos, así que ¿por qué esperar? Pedro encaró a papá y dijo que había sido papá quien pidió prestado a gente peligrosa, quien falsificó mi firma, quien los metió en este lío. Dieron vueltas y vueltas culpándose unos a otros, las voces cada vez más fuertes y crueles. Yo estaba parado en la entrada, viéndolos hacerse pedazos, y nadie siquiera me miró. Estaban tan ocupados atacándose entre ellos que se olvidaron de que yo estaba allí. La pelea duró quizá 10 minutos antes de empezar a calmarse. Todos respiraban con dificultad y tenían la cara roja. Cecilia lloraba de verdad ahora, no las lágrimas falsas que había estado fingiendo por semanas. Mamá tenía la cabeza entre las manos.
Papá parecía haber envejecido unos 20 años. Me oí a mí mismo decir que tal vez podría vender mi coche para ayudar con algunas de las deudas. Las palabras simplemente salieron y no estaba seguro de si las decía en serio o si seguía jugando el juego. Por un segundo las caras de todos cambiaron. Me miraron como si realmente fuera su familiar en lugar de un cheque andante. Cecilia se acercó y me abrazó fuerte, y por un momento se sintió como mi hermana de verdad, la que solía trenzarme el cabello cuando era pequeño y ella practicaba para la escuela de belleza. Pero entonces papá preguntó cuánto valía el coche. Dije que quizás $600 pesos. Lo vi hacer los cálculos en su cabeza, calculando si eso era suficiente para cubrir lo que debían. Su rostro se descompuso cuando se dio cuenta de que no era ni de cerca. Mamá preguntó si tenía algo más que vender. Pedro sugirió que podía retirar mi pensión militar anticipadamente. El momento murió tan rápido como llegó y volvieron a verme como un activo que liquidar. Dije que necesitaba ir a recostarme antes de que llegara la persona de cuidados paliativos a las 2. Les dije que me sentía débil y necesitaba descansar. Apenas me hicieron caso mientras caminaba hacia mi cuarto. Tomé mis llaves y mi cartera de la cómoda y me escabullí por la puerta trasera mientras ellos seguían en la sala, discutiendo en voces más bajas. Conduje al otro lado de la ciudad a mi penthouse y entré, asegurándome de que nadie me siguiera. Pasé la siguiente hora instalando cerraduras de seguridad adicionales en la puerta y las ventanas. Arreglé mi espacio de vida real adecuadamente, con mi ropa en el closet y mis artículos personales en los estantes. Hice la cama con sábanas de verdad en lugar de la configuración temporal que había estado usando. Este era mi verdadero hogar ahora y necesitaba que se sintiera así. Antes de irme, tomé un pastillero del baño y lo llené de vitaminas. Usé una etiquetadora para imprimir nombres falsos de medicamentos que sonaban como drogas para el cáncer. Conduje de regreso a la casa familiar y metí el pastillero en mi cuarto, dejándolo en el buró donde lo vieran. Que pensaran que seguía tomando mi medicación. Que pensaran que todo estaba normal. De vuelta en mi penthouse, abrí mi laptop y revisé mi correo seguro. El detective Morales me había reenviado un mensaje de texto que había interceptado del celular del agiotista. Decía: domingo, 2:30 p.m. ¿Trae efectivo o garantía? La colisión de horarios estaba confirmada. El prestamista se presentaría justo en medio de la reunión de cuidados paliativos y la auditoría del seguro. El detective Morales añadió una nota al final diciendo que tendrían unidades listas para manejar múltiples situaciones al mismo tiempo. Que no me preocupara por la gente peligrosa que llegaría porque se encargarían de ellos. Cerré la laptop y sentí mi corazón latir con fuerza. Esto estaba sucediendo realmente. Todo se estaba uniendo en unas pocas horas. Tomé mi celular y llamé a la trabajadora social de cuidados paliativos. Contestó al segundo timbrazo, le dije mi nombre y le recordé la cita de las 2 en punto. Dije que quería avisarle que la reunión familiar podría ser tensa, que había algunos problemas financieros añadiendo estrés a todo. Dijo que apreciaba la advertencia y que había trabajado con familias en crisis antes. Dijo que su trabajo era mantener la conversación útil y asegurarse de que todos se sintieran escuchados. Le di las gracias y colgué, sintiéndome un poco mejor sabiendo que estaba preparada. Mi celular sonó de nuevo casi inmediatamente. Era la investigadora del seguro llamando para confirmar su hora de llegada. Dijo que estaría en la casa a las 2:15 para realizar su entrevista de auditoría con papá, lo que significaba que entraría justo cuando la reunión de cuidados paliativos estuviera comenzando. Le dije que estaba bien y le di la dirección de nuevo para asegurarme de que la tuviera correcta. Dijo que estaba ansiosa por llegar al fondo de esta situación y que los casos de fraude como este eran tomados muy en serio por su compañía. Pude oír el acero en su voz y supe que papá la iba a pasar mal. Colgó y me senté allí en mi penthouse, mirando por la ventana a la ciudad abajo. La convergencia de testigos oficiales se estaba dando exactamente como estaba planeado. El detective Morales y su equipo observando desde afuera, la trabajadora social haciendo preguntas, la investigadora del seguro conduciendo su auditoría, el agiotista presentándose a exigir su pago, todo sucediendo al mismo tiempo, en el mismo lugar, con mi familia en el centro. Esta tarde instalé mi celular en un tripié y empecé a grabar un video. Miré a la cámara y comencé a hablar, explicando todo desde el principio. Dije que mentí sobre estar enfermo porque vi decepción en sus caras cuando volví a casa vivo. Describí cómo los escuché planear cómo gastar mi seguro de vida. Hablé del préstamo que sacó papá y de las credenciales falsas de las que Pedro presumía, y del título universitario que Cecilia tiró a la basura. Expliqué lo del café con el que mamá intentó envenenarme y el funeral que planearon con el ataúd más barato. Fui honesto sobre mis propias mentiras y manipulación, sobre cómo alimenté sus planes y documenté todo. Dije que no intentaba pintarme como una víctima perfecta o algún tipo de héroe. Admití la complejidad moral de lo que había hecho, cómo los había engañado aunque ellos intentaban matarme. Hablé de las áreas grises y las preguntas que aún tenía sobre si me había vuelto tan malo como ellos. El video duró casi 30 minutos y al final mi voz estaba ronca y me ardían los ojos. Dejé de grabar y guardé el archivo en 3 ubicaciones diferentes. Si algo salía mal mañana, si la gente del prestamista me lastimaba o si mi familia intentaba algo desesperado, al menos habría un registro de la verdad. Guardé el archivo de video en 3 cuentas diferentes en la nube y bloqueé mi celular. Mis manos seguían temblando después de hablar de todo en voz alta. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando las luces de la ciudad abajo. Mañana a esta hora, todo habría terminado, de una forma u otra. Fui a mi recámara y saqué un cuaderno, de esos con papel de raya barato que solía usar en la prepa. En la parte superior de la primera página, escribí la primera pregunta que quería hacer, algo casual sobre sus planes para después de que me fuera. Lo taché porque sonaba demasiado obvio, como si estuviera pescando información. Lo intenté de nuevo.
haciéndolo sonar más como un hombre moribundo que quería saber que su familia estaría bien. Escribí 5 versiones diferentes antes de encontrar una que se sintiera natural. Luego pasé a preguntas sobre el dinero. Cómo sacar el tema del préstamo sin que sonara como que sabía que era fraude. Cómo hacer referencia al pago del seguro de formas que los hicieran hablar. Llené 4 páginas con diferentes enfoques, diferentes frases, diferentes maneras de crear aperturas para que se incriminaran. Para cuando terminé, era casi medianoche y me dolía la mano de escribir. Leí todo 2 veces, memorizando las preguntas que se sentían más naturales. Luego arranqué las páginas del cuaderno y las pasé por mi trituradora de papel. No podía arriesgarme a que alguien encontrara mis notas de práctica. Puse 3 alarmas en mi celular para las 6 a.m. e intenté dormir. Me quedé en la cama mirando al techo, repasando escenarios en mi cabeza. ¿Y si se daban cuenta de que era una trampa antes de que llegara la policía? ¿Y si el agiotista llegaba temprano y las cosas se ponían violentas? ¿Y si mamá había puesto algo peor que pastillas para dormir en mi café y realmente me había envenenado con algo peligroso? Mi cerebro no se apagaba y seguía revisando mi celular cada 20 minutos. Alrededor de las 3 de la mañana finalmente me dormité por unas horas. La primera alarma sonó a las 6 y desperté con el corazón ya acelerado. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener mi celular para apagar la alarma. Me senté en la cama y sentí que no podía respirar suficiente. Tenía el pecho apretado y mi visión se estaba volviendo borrosa en los bordes. Tomé mi celular y llamé a Javier con dedos temblorosos. Contestó al segundo timbrazo, su voz alerta aunque era temprano. Intenté decirle que no podía hacer esto, pero las palabras salieron entre jadeos. Me dijo que inhalara contando hasta 4. Sostuviera 4. Exhalara 4. Seguí sus instrucciones y después de unos minutos mi visión se aclaró. Me recordó que estaba haciendo esto para protegerme, que mi familia había intentado envenenarme, que sus decisiones crearon esta situación. Dijo que era valiente por enfrentarlos en lugar de solo huir. Me dijo que me diera un baño, me vistiera y le llamara de nuevo si lo necesitaba. Le di las gracias y colgué. Me senté al borde de mi cama por otros 10 minutos, solo respirando lentamente. Luego me levanté y tomé la ducha más larga de mi vida, dejando que el agua caliente corriera sobre mí hasta que me sentí casi normal de nuevo. A las 9:30 manejé a una notaría al otro lado de la ciudad. La mujer detrás del mostrador tendría unos 60 años, con lentes para leer en una cadena alrededor de su cuello. Le dije que necesitaba revocar unos documentos legales que había firmado. Sacó los formatos adecuados y me preguntó qué documentos estaba revocando. Le expliqué sobre los papeles de la carta de poder que mi papá me hizo firmar, la autoridad para tomar decisiones médicas, todo. Ella tecleó el papeleo de revocación y me hizo firmar en 3 lugares mientras observaba. Luego selló todo con su sello oficial e hizo copias certificadas. Pedí 5 copias y las pasó por su máquina. Le pagué en efectivo y me entregó los documentos en un folder manila. Le di las gracias y salí a mi auto. Me senté en el estacionamiento y usé mi celular para escanear todos los documentos. Luego se los envié por correo al detective Morales. Luego le envié un mensaje de texto diciéndole que los originales iban en camino. Conduje a la oficina de correos y envié el folder por correo certificado con acuse de recibo. Ahora había un registro legal de que mi familia ya no tenía autoridad sobre mis decisiones médicas ni nada más. Regresé a la casa familiar a las 11:45. Mi estómago daba vueltas, pero entré por la puerta principal como si todo estuviera normal. Mamá estaba en la cocina preparando el almuerzo y me preguntó si quería algo. Le dije que no tenía hambre. Papá estaba en la sala viendo la televisión. Cecilia y Pedro estaban arriba. Fui a mi cuarto y esperé. Exactamente a mediodía. Oí un auto estacionarse afuera. Miré por la ventana y vi al detective Morales bajando de un sedán sin insignias. Llevaba jeans y una camisa polo, luciendo como si pudiera ser cualquiera. Fui a la puerta principal y lo dejé entrar antes de que alguien más se diera cuenta. Me siguió a mi cuarto y cerró la puerta en silencio. Sacó un pequeño dispositivo del bolsillo de su chaqueta. Parecía un botón grueso con un cable. Me hizo quitarme la camisa y me pegó el micrófono al pecho, pasando el cable hasta un pequeño transmisor que se enganchó en mi cinturón. Me enseñó cómo encenderlo y apagarlo. Luego repasó las reglas de seguridad. Si decía la palabra hospital, entrarían de inmediato. Si las cosas se ponían físicas, estaban posicionados afuera y podían cruzar la puerta en segundos. Me dijo que intentara quedarme en la sala principal, donde tenían las mejores líneas de visión a través de las ventanas. Me preguntó si entendía y asentí. Probó el micrófono haciéndome contar hasta 10 mientras él escuchaba en su auricular. Luego puso su mano en mi hombro y me dijo que estaba haciendo lo correcto. Se fue por la puerta trasera y lo vi caminar casualmente por el callejón hasta donde estaba su equipo. A la 1:30, le dije a mi familia que la trabajadora social de cuidados paliativos llegaría a las 2. Mamá inmediatamente empezó a ordenar la sala. Papá se cambió a una camisa más bonita. Cecilia bajó las escaleras con los ojos rojos, como si hubiera estado llorando a propósito. Pedro llevaba corbata, algo que nunca le había visto. Todos estaban interpretando sus papeles. Exactamente a las 2 en punto. Sonó el timbre y abrí. Margarita estaba en la entrada con una carpeta de cuero y una sonrisa amable. Tendría unos 50 años, con mechones grises en su cabello oscuro. Se la presenté a todos y estrechó la mano de cada miembro de la familia. Se sentó en el sillón y sacó sus formularios de ingreso. Empezó a hacer preguntas sobre mi diagnóstico. Cuando me diagnosticaron, ¿qué síntomas estaba experimentando? Describí los síntomas falsos de cáncer que había estado actuando. Preguntó sobre mis necesidades de cuidado y mi familia intervino, hablando unos sobre otros sobre lo devotos que estaban a ayudarme. Mamá describió el horario de medicación que había establecido. Papá habló de tomarse tiempo libre del trabajo para estar conmigo.
La voz de Cecilia se quebró mientras hablaba de querer aprovechar al máximo mis últimos meses. Los vi mentirle fluidamente a esta mujer en su cara y me sentí enfermo. Margarita estaba anotando todo en su carpeta, asintiendo, haciendo preguntas de seguimiento sobre el manejo del dolor y problemas de movilidad. Todo el tiempo yo pensaba en el micrófono pegado a mi pecho, grabando cada palabra. A las 2:15, sonó el timbre de nuevo. Las cabezas de todos se giraron hacia la puerta. Me levanté para abrir y en el porche estaba una mujer en traje sastre sosteniendo una carpeta grande. Se presentó como Evelyn, de la compañía de seguros. Vi cómo a papá se le iba el color de la cara. La invité a pasar y expliqué que estaba aquí para revisar un papeleo con papá. La energía en el cuarto cambió por completo. La sonrisa de mamá se congeló en su rostro. Cecilia agarró la mano de Pedro. Margarita parecía confundida, pero mantuvo su expresión profesional. Evelyn se sentó en el sofá y abrió su carpeta de auditoría. Sacó un fajo de documentos y miró a papá. Dijo que necesitaba discutir algunas irregularidades con sus transacciones recientes del seguro. Papá intentó actuar con calma, pero el sudor ya se estaba formando en su frente. Sus manos temblaban mientras sacaba su propio papeleo. Evelyn le preguntó cómo había accedido a mi portal de seguros. Papá empezó a decir que yo estaba demasiado enfermo para manejarlo, así que él me estaba ayudando. Su voz temblaba. Evelyn señaló algo en uno de los formularios y preguntó por las marcas de tiempo. Dijo que los registros de inicio de sesión mostraban a alguien accediendo al portal a las 2 de la mañana varias veces. Papá tropezó con sus palabras tratando de explicar. Entonces Cecilia soltó de repente que tuvo que hacerlo porque necesitaban el dinero y yo me iba a morir de todos modos. El cuarto quedó en silencio. Margarita dejó de escribir y levantó la vista bruscamente. Evelyn hizo una nota en su formulario. Mamá le siseó a Cecilia que se callara. La cara de papá se puso roja y empezó a explicar que no era fraude porque el dinero iba a ser para ellos de todos modos. Evelyn le pidió que aclarara a qué se refería con eso. Papá siguió cavando su propia tumba, hablando del beneficio por muerte y cómo solo había pedido prestado por adelantado. Pedro había estado bebiendo desde la mañana y podía olerlo desde el otro lado del cuarto. De repente se rió y dijo que todos habían sido tan listos con esto. Empezó a enumerar todo lo que habían comprado con el dinero prestado. Los muebles nuevos, el vestido de novia de Cecilia, el enganche de su camioneta. Habló de renunciar a su chamba y cómo su jefe había sido demasiado estúpido para revisar sus credenciales falsas. Dijo que habían estado planeando esto por meses, solo esperando a que yo muriera para poder ser ricos por fin. Describió sus planes para después de que yo me fuera como si yo no estuviera sentado allí mismo, escuchando. Mamá intentaba que se callara, pero él seguía hablando. Cecilia lloraba ahora, pero no de la forma falsa de antes. Lágrimas reales porque sabía que algo andaba mal. Pedro siguió, hablando de cómo ya se habían gastado el dinero en sus cabezas. Cómo lo habían dividido, cómo incluso habían bromeado sobre formas de acelerar las cosas. Margarita le preguntó a mamá sobre el manejo de mi medicación. Su voz era cuidadosa ahora, profesional pero fría. Mamá se puso a la defensiva inmediatamente. Dijo que solo intentaba ayudarme a descansar. Dijo que había estado poniendo algo en mi café para ayudarme a dormir y que no sintiera dolor. Dijo que era solo para hacerme sentir cómodo. La cara de Margarita se quedó completamente quieta. Escribió algo en su formulario con letra muy precisa. Preguntó qué, específicamente, le había estado poniendo al café. Mamá dijo que solo unas pastillas para dormir, nada peligroso. Margarita preguntó cuántas pastillas y con qué frecuencia. La voz de mamá se volvió más aguda mientras intentaba explicar que estaba bien, que solo estaba siendo una buena madre. Evelyn también estaba escribiendo todo ahora. Todo el cuarto se sentía como si estuviera conteniendo la respiración. La puerta principal se abrió y el detective Morales entró con 3 oficiales uniformados detrás de él. Se movieron con calma y autoridad, distribuyéndose por el cuarto. Un oficial fue hacia papá, otro hacia mamá. El tercero se paró junto a Pedro. El detective Morales se identificó y dijo que iban a separar a todos para interrogarlos. Mamá empezó a llorar y a preguntar qué estaba pasando. La cara de papá se puso gris. Cecilia me miró y vi el momento exacto en que entendió. Sus ojos se abrieron de par en par y su boca se abrió. Dijo mi nombre como una pregunta. Pedro intentó levantarse, pero el oficial puso una mano en su hombro. El detective Morales explicó que estaban investigando fraude de seguros, robo de identidad e intento de envenenamiento. Dijo que todos necesitaban ir a la estación. Mamá gritó que esto era un error. Papá solo se quedó allí sentado, mirando a la nada. Cecilia seguía mirándome con esta expresión de completo shock. Luego su cara cambió. El shock se convirtió en ira y luego en algo parecido al odio. Se dio cuenta de que yo había tendido la trampa, que había planeado todo esto, que el hijo moribundo que habían estado celebrando nunca estuvo realmente enfermo. Pedro empezó a gritar sobre sus derechos. Mamá sollozaba. Papá finalmente me miró y vi todo en sus ojos. Confusión, miedo, y debajo de todo, la misma decepción que había visto cuando llegué a casa de la misión. Los oficiales llevaron a papá a la cocina y a Pedro al pasillo, mientras mamá se quedó en la sala con una oficial parada junto a ella. Cecilia se sentó congelada en el sofá, su cara en blanco como si hubiera dejado de procesar lo que estaba sucediendo. Yo me quedé en mi silla mientras el detective Morales explicaba que todos serían interrogados por separado y transportados a la estación para declaraciones formales. Exactamente a las 2:30, el sonido de llantas en la grava hizo que las cabezas de todos se giraran hacia la ventana frontal. Una SUV negra se detuvo en la acera, y 2 hombres en trajes caros salieron, moviéndose hacia la casa con ese caminar que decía que estaban acostumbrados a que la gente se quitara de su camino. Los oficiales uniformados en la puerta los interceptaron al final del camino de entrada, antes de que pudieran llegar al porche. Observé a través de la ventana cómo un oficial pedía identificación,
y el hombre más alto del traje oscuro sacaba una cartera. La postura del oficial cambió de inmediato y tomó su radio. En segundos, el hombre más bajo estaba volteado y esposado mientras el más alto empezaba a discutir y a señalar hacia la casa. El detective Morales salió y pude verlo hablando con los hombres, su mano descansando casualmente en su cinturón, cerca de su arma. Los agiotistas a los que mi familia debía dinero estaban siendo arrestados allí mismo, frente a la casa. Uno de ellos aparentemente tenía una orden de arresto pendiente que apareció cuando verificaron su información. El problema del acreedor peligroso que había estado flotando sobre todo estaba siendo manejado de repente por el sistema legal. Mamá empezó a llorar más fuerte cuando vio a los hombres esposados, probablemente dándose cuenta de que su plan de escape de usar el dinero del seguro para pagar la deuda había desaparecido por completo. Durante las siguientes 2 horas, la casa se transformó en algo que parecía la escena de un crimen de un programa de televisión. Los peritos llegaron con cámaras y kits de recolección, fotografiando todo y metiendo artículos en bolsas de plástico transparente con etiquetas. Se llevaron los frascos de pastillas de la barra de la cocina, documentando cada uno con fotos antes de sellarlos. La taza de café que había guardado con el residuo granulado recibió atención especial, cuidadosamente empaquetada con formularios de cadena de custodia que el detective Morales explicó que la rastrearían hasta el laboratorio y de regreso. Encontraron mis dispositivos de grabación ocultos, la pluma, el cargador y el reloj que habían estado capturando conversaciones durante días y, en lugar de enojarse por eso, el detective asintió con aprobación y dijo que demostraba buena estrategia. Los documentos de seguro falsificados que papá me había hecho firmar fueron fotografiados en su lugar y luego recolectados como evidencia de fraude. Mis expedientes médicos falsos que había creado para respaldar la mentira del cáncer también fueron tomados, lo que hizo que se me revolviera el estómago porque esos probaban que yo también había estado mintiendo. Margarita se sentó en la mesa del comedor con un oficial, dando su declaración sobre lo que había presenciado durante la reunión inicial. Describió la admisión de mamá sobre poner algo en mi café y cómo se había puesto a la defensiva cuando se le cuestionó sobre el manejo de la medicación. Evelyn estaba en la oficina de papá con otro oficial, revisando la computadora y señalando el acceso fraudulento al portal del seguro y los documentos falsificados que había descubierto durante su auditoría. Ambas mujeres habían pasado de ser profesionales neutrales haciendo su trabajo a ser testigos clave en un caso criminal, y me sentí mal de que el drama de mi familia las hubiera arrastrado a este lío. El detective Morales me llevó al Ministerio Público en su auto sin insignias mientras los peritos terminaban de procesar la casa. El MP estaba ocupado con el cambio de turno, oficiales yendo y viniendo y gente sentada en sillas de plástico esperando para levantar actas o ver a alguien detenido. Me llevó a una pequeña sala de interrogatorios con una mesa, sillas y una cámara montada en la esquina. El tipo de cuarto que había visto en todos los programas de policías, pero que nunca pensé que estaría sentado en uno. Di mi declaración completa, comenzando desde el momento en que llegué a casa de la misión y vi la decepción en sus caras. Expliqué la mentira sobre tener cáncer terminal y cómo había visto que celebraban la noticia y empezaban a gastar dinero que no tenían. Describí el préstamo que papá sacó contra mi seguro de vida, y cómo Pedro renunció a su chamba y Cecilia dejó la escuela. Admití haber fingido síntomas, tropezar con paredes y toser sangre falsa en pañuelos para hacerles creer que estaba empeorando. Le conté sobre el café que sabía raro y el residuo granulado que guardé, y cómo los había oído planear acelerar las cosas. Expliqué cómo organicé la reunión del domingo con la trabajadora social y la investigadora del seguro como una trampa para exponerlos con testigos presentes. El detective Morales escuchó sin interrumpir, tomando notas y ocasionalmente haciendo preguntas aclaratorias sobre fechas y horas. Cuando terminé, se reclinó en su silla y me dijo que necesitaba conseguir mi propio abogado, porque aunque yo era claramente la víctima de intento de homicidio y fraude, mi propia decepción sobre estar enfermo podría crearme complicaciones legales. La aseguradora también podría ir tras de mí por fraude, o los abogados de mi familia podrían intentar usar mi mentira para hacerme ver como el malo. Me dio el nombre de un abogado defensor que manejaba casos complejos y me dijo que le llamara a primera hora el lunes. Al anochecer, los arrestos comenzaron a suceder. A mamá la acusaron de intento de homicidio y el juez le negó la fianza porque el fiscal argumentó que había riesgo de fuga y que era potencialmente peligrosa. Había intentado matar a su propio hijo por dinero del seguro. Y la evidencia del café drogado más sus declaraciones grabadas hacían que fuera un caso sólido. A papá lo acusaron de fraude de seguros y robo de identidad por los documentos falsificados y el acceso ilegal al portal, pero salió bajo fianza con un dinero que de alguna manera consiguió a través de su hermano. Trajeron a Cecilia y a Pedro para interrogarlos sobre asociación delictuosa. A ambos les preguntaron qué sabían sobre los planes para acelerar mi muerte y si habían participado de alguna manera. Los mensajes de texto que Cecilia había enviado sobre encontrar formas de acortar la espera se los mostraron durante el interrogatorio. Las declaraciones grabadas de Pedro sobre mí, siendo un pendejo que estaba a punto de hacerlos ricos, se las reprodujeron. Ninguno de los dos fue arrestado esa noche, pero se les dijo que no abandonaran la ciudad y que esperaran que se presentaran cargos. Se emitieron órdenes de restricción que mantenían a los 4 alejados de mí, con instrucciones específicas de que no podían contactarme directamente, ni a través de otras personas, ni siquiera por redes sociales. Me dieron copias de las órdenes de protección y el detective Morales me explicó que si alguno de ellos violaba los términos, serían arrestados de inmediato. Al salir del MP esa noche me sentí extraño y vacío, como si hubiera estado cargando algo pesado por tanto tiempo que ahora, sin eso, no sabía cómo mantenerme derecho. Durante los siguientes días, mi celular se volvió inservible por todas las llamadas y mensajes que llegaban de familiares lejanos, tíos,
Tías y primos con los que apenas hablaba de repente exigían saber qué había pasado y por qué estaban arrestando a mis padres. Algunos habían oído por el lado de mamá que yo era un mentiroso que fingió cáncer para tenderle una trampa a mi propia familia. Otros habían oído por el hermano de papá que mis padres eran monstruos que intentaron matarme por dinero. La mayoría solo estaban confundidos y enojados de que los asuntos familiares privados se hubieran convertido en un caso penal con abogados y tribunales involucrados. Mi celular vibraba constantemente con mensajes pidiendo mi versión de la historia, o diciéndome que estaba equivocado, o diciendo que siempre supieron que algo andaba mal en nuestra familia. Unos pocos primos enviaron mensajes de apoyo diciendo que me creían y preguntando si necesitaba algo. La hermana de mi papá me llamó psicópata manipulador que destruyó a la familia por atención. El hermano de mi mamá dijo que siempre supo que mis padres eran capaces de algo así. El chat grupal de la familia, que usualmente compartía fotos de vacaciones y felicitaciones de cumpleaños, se convirtió en una zona de guerra de acusaciones y defensas y gente tomando partido. Dejé de leer los mensajes después del primer día porque cada notificación hacía que mi pecho se oprimiera y mis manos temblaran. Apagué mi celular y lo dejé en un cajón, revisándolo una vez al día por mensajes del detective Morales o de mi nuevo abogado, pero ignorando todo lo demás. Las audiencias de fianza y de cargos ocurrieron durante la siguiente semana y tuve que asistir a algunas como testigo y víctima. Papá pagó la fianza con dinero prestado de su hermano, saliendo del juzgado con la misma ropa que llevaba cuando lo arrestaron. La audiencia de mamá fue diferente porque el fiscal llevó fotos del residuo del café drogado y reprodujo grabaciones de ella hablando de ayudarme a descansar y que no sintiera dolor. El juez miró la evidencia y escuchó al fiscal explicar que mamá tenía acceso a medicamentos y ya había intentado una vez envenenarme. Le negó la fianza y ordenó su prisión preventiva, lo que significaba que se quedaría en la cárcel hasta que se resolviera el caso. Mamá lloró y su defensor de oficio argumentó que no era un peligro, pero el juez dijo que el intento de asesinato de un miembro de la familia mostraba una voluntad de dañar que la hacía demasiado riesgosa para liberarla. Verla ser llevada esposada me hizo sentir enfermo, aunque sabía que literalmente había intentado matarme. La audiencia de Cecilia llegó unos días después y fue acusada de asociación delictuosa para cometer fraude y lesiones. Pedro recibió cargos similares, además de sus propios cargos de fraude relacionados con las credenciales falsas de las que había presumido. Ambos pagaron fianza y salieron luciendo más pequeños y viejos que la semana anterior. El juez emitió órdenes de protección impidiéndoles contactarme y les advirtió que la violación resultaría en arresto inmediato y revocación de la fianza. La aseguradora congeló la póliza completa y envió una carta diciendo que todos los reclamos estaban suspendidos pendiente del resultado de la investigación criminal. Mi nuevo abogado se reunió con su equipo legal para discutir mi cooperación en el caso de fraude contra papá. Estaban dispuestos a ofrecerme inmunidad limitada por mis declaraciones falsas sobre estar enfermo terminal a cambio de mi testimonio sobre cómo papá falsificó mi firma y accedió a mi cuenta ilegalmente. El trato significaba que no enfrentaría cargos penales por mentir sobre tener cáncer, pero tendría que devolver el monto del préstamo de $2,000 de pesos más multas e intereses. Mi abogado explicó que en realidad era un buen trato, porque técnicamente yo había cometido fraude al hacer declaraciones falsas para obtener lástima, aunque mi familia había usado esas declaraciones para cometer crímenes peores. Tendría que pagar alrededor de $2,400 en total en un plan de pagos, lo que se comería una gran parte de mi bono militar, pero era mejor que ir a la cárcel. Firmé el acuerdo y di una declaración detallada sobre todo lo que sabía sobre el fraude del seguro. La investigadora de la aseguradora me agradeció por mi cooperación y dijo que mi testimonio sería crucial en su caso contra papá. 2 semanas después de que todo explotara, recibí una llamada de un número que no reconocí. Un hombre con un acento grueso me dijo que mi padre todavía debía dinero y que la deuda no desaparecía solo porque arrestaron a algunos de los cobradores. Dijo que yo podía ayudar a la familia pagando lo que se debía, y cuando dije que no iba a pagar nada, me dijo que debería pensar cuidadosamente mi decisión. Grabé la llamada y se la mandé inmediatamente al detective Morales, quien me llamó de vuelta en menos de una hora. Dijo que estaban armando un caso contra toda la operación de préstamos y que este tipo de amenazas en realidad eran evidencia útil, pero que mientras tanto, el peligro no había desaparecido por completo. Me aconsejó que variara mis rutas y horarios, que estuviera consciente de mi entorno y que llamara al 911 de inmediato si veía algo sospechoso. Le pregunté si debía comprar un arma y dijo que era mi decisión, pero que primero debía recibir entrenamiento adecuado si lo hacía. La amenaza se cernió sobre mí durante días, haciéndome mirar por encima del hombro constantemente y evitar salir después del anochecer. Instalé cerraduras adicionales en la puerta de mi penthouse y conseguí una cámara de seguridad para el pasillo. Cada sonido inesperado me hacía saltar, y cada auto desconocido en mi calle me ponía nervioso. Empecé a mudar mis cosas completamente al penthouse, haciéndolo sentir como un hogar real en lugar del escondite secreto que había sido. Compré muebles de verdad en lugar de la configuración mínima que había tenido antes, colgué cuadros en las paredes, surtí la cocina con comida de verdad en lugar de solo cerveza y recipientes de comida para llevar. Coloqué mis premios militares en la sala y puse fotos de mi unidad en el librero, los tipos que realmente me habían cubierto la espalda cuando las cosas se pusieron difíciles. El lugar se transformó lentamente de un refugio a un lugar donde realmente podía vivir. Y trabajar en ello me dio algo en qué enfocarme además del caso legal y el drama familiar. Encontré una terapeuta que se especializaba en trauma familiar y traición, una mujer de unos 50 años que había escuchado todas las historias familiares terribles y no parecía sorprendida por la mía. En nuestra primera sesión, me senté en su sofá tratando de explicar cómo me sentía y seguía volviendo a lo mismo, que no sabía cómo sentirme sobre nada de esto. Alivio por haberlos expuesto antes de que pudieran matarme.
Culpa por haber mentido y manipulado aunque ellos habían estado planeando cosas peores. Ira por lo que habían hecho y lo que habían estado dispuestos a hacer. Duelo por la familia que pensé que tenía, por las personas que esperaba que fueran pero que aparentemente nunca existieron. Todo mezclado de maneras que no podía desenredar, dejándome sintiéndome adormecido algunos días y abrumado otros. Ella me dijo que eso era completamente normal, que el trauma no viene en paquetes ordenados con emociones claras. Dijo que trabajaríamos en procesar todo pieza por pieza y que sanar no se trataba de hacer que los sentimientos desaparecieran, sino de aprender a vivir con ellos sin ser controlado por ellos. Javier me visitó un fin de semana y nos sentamos en mi balcón tomando cerveza y viendo las luces de la ciudad encenderse mientras se ponía el sol. Por una vez no hablamos del caso, ni de la familia, ni de nada de eso. Solo nos sentamos allí como solíamos hacer en la base después de días largos. Eventualmente le dije que seguía teniendo sueños donde mi familia realmente me amaba y todo era un malentendido, donde despertaba y ellos estaban felices de que estuviera vivo en lugar de decepcionados. Le dio un largo trago a su cerveza y dijo que eso era normal, que querer que fueran personas diferentes no me hacía débil ni estúpido. Dijo que todo el mundo quiere que su familia lo ame. Está programado en los humanos. Y solo porque ellos no lo hicieran no significaba que algo estuviera mal conmigo. Me contó sobre su propio padre, que había sido un borracho malacopa, y como incluso ahora, años después, a veces se sorprendía a sí mismo esperando que el viejo hubiera cambiado. Aunque sabía que no era así, nos sentamos allí en un silencio cómodo y me sentía agradecido de que al menos una persona de mi vida hubiera resultado ser exactamente quien yo pensaba que era. El equipo legal de la aseguradora llamó 2 semanas después con su oferta de acuerdo. Querían $800 pesos de vuelta, pagados en 5 años, más mi cooperación total testificando contra papá en su juicio por fraude. Mi abogado me explicó los términos por teléfono, diciendo que no era perfecto, pero era justo, dado que yo les había mentido primero sobre estar enfermo terminal. Dijo que tomar el acuerdo era más inteligente que arriesgarme a mis propios cargos criminales, que a los jueces no les gusta cuando la gente presenta reclamos de seguro falsos, incluso si tenían buenas razones. Firmé el papeleo en su oficina a la mañana siguiente, aceptando pagos mensuales de $13.5 pesos comenzando en 90 días. Se sintió como salirme con la mía considerando todo lo que pasó, y el abogado dijo que la aseguradora solo quería su dinero de vuelta y un testigo de cargo, más de lo que querían castigarme. 3 meses después me había adaptado a lo que podría llamarse una nueva normalidad. La terapia era 2 veces por semana con la especialista en trauma, donde trabajábamos en problemas de confianza y disfunción familiar, sin tratar de apresurar las partes difíciles. Javier llamaba cada domingo para ver cómo estaba, a veces solo para hablar de nada, a veces para asegurarse de que realmente estuviera yendo a terapia y no aislándome en el penthouse. Encontré un trabajo de medio tiempo en un centro de apoyo a veteranos, haciendo papeleo de admisión y coordinación de recursos, algo que me sacaba de la casa y me rodeaba de gente que entendía lo que era la misión sin necesitar explicaciones. La grabadora que el detective Morales me dio se quedó en el cajón de mi escritorio como un recordatorio de que la confianza ya no era algo que simplemente regalabas, era algo que verificabas primero y que se ganaba con el tiempo. No estaba feliz, exactamente. No de la forma en que la gente lo dice cuando habla de felicidad, pero estaba a salvo. Algunos días eso se sentía como suficiente, como si quizá la seguridad fuera la base sobre la que construyes todo lo demás, y yo apenas estaba aprendiendo a poner esas primeras piedras sin que me temblaran las manos.